Hola, muy buen día. Mi nombre es Vanessa Caicedo Reyes. Soy integrante del grupo número 6 y el día de hoy, junto con mis compañeros, vamos a presentarles nuestro proyecto grupal de segundo parcial de la materia estática tomada en el segundo término del año 2020. Los integrantes de mi grupo son Eduardo Piedrahíta, Juan Andrés Guapi, Juan José Wong, Cristian Zagal, Carla Dumes y mi persona. En la presentación del día de hoy vamos a abordar el tema de la fricción, las leyes de la fricción y por supuesto el importante coeficiente de fricción. Tomaremos en cuenta ciertos puntos o subtemas como lo son la definición del término fricción, las causas que dan lugar a este término, clasificación, aplicaciones, leyes y por supuesto, finalmente, para terminar, vamos a resolver ciertos ejercicios que van a ir de un orden fácil hasta uno un poco más complejo para que tengan un mejor entendimiento del tema. A continuación, mi compañera Carla Dumes. Primero, ¿qué es la fricción? Bueno, la fricción por definición es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Este tipo de fuerza aparece debido a las imperfecciones de los materiales o superficies. ¿Qué quiere decir con esto? La definición de la fuerza de fricción se aplica básicamente cuando hay un objeto y una superficie con una cierta rugosidad, lo cual al darle una cierta fuerza, esta va a presentar una resistencia. Ejemplo, vamos a observar en la siguiente imagen un bloque y se le está dando, la persona está haciendo un esfuerzo de dirección horizontal para que el bloque se pueda mover. Pero ¿por qué la persona está dando un gran esfuerzo? Porque aquí está dándose una fuerza de fricción estática. ¿Qué quiere decir una fuerza de fricción estática? Bueno, básicamente estática es cuando está en reposo, en movimiento. En este caso, el objeto no se mueve por más que la persona le está dando la fuerza. Entonces tiene que aplicar una fuerza mucho mayor para que se pueda mover. A medida que dé una fuerza máxima, ¿no, verdad? Cuando está a punto de moverse, se genera al mismo tiempo la fuerza de fricción estática máxima. Y esto va a depender directamente proporcional al coeficiente de la fuerza de fricción estática por la fuerza norma. Sabemos que cuando el objeto ya empieza a moverse, ya no va a ser la fuerza de fricción estática máxima, sino que va a ser la fuerza de fricción cinética. Y esta, a su vez, haya otro tipo de coeficiente de fricción, que sería el coeficiente de fricción cinética. Se sabe que el coeficiente de fricción estática va a depender del material de los objetos en contacto y del grado de rugosidad entre ellos. Hay casos que a las superficies visiblemente no podemos observar su rugosidad, pero al usar lo que es ciertos máquinas o objetos, por ejemplo el microscopio, nos permite observar que en estas zonas hay picos y esos picos representan la rugosidad de la superficie junto con el objeto. Entonces, por más que nosotros a simple vista se vea como lisa, en realidad no, en realidad sí tiene una cierta rugosidad, lo cual va a generar una resistencia. Para poder hallar lo que es la fuerza de fricción y todo lo que tiene que ver con las partes de las resistencias del objeto en este caso, hay una relación directa con lo que es la primera ley de Newton, donde sabemos que la primera ley de Newton establece que todo cuerpo está en reposo o a velocidad constante tiende a permanecer igual o a menos que una fuerza externa actúe sobre el sistema. Sabemos que en el anterior caso que teníamos aquí presentado el objeto, ¿verdad? El objeto está en reposo, no se mueve y no se movía porque tenía una cierta resistencia, por más que la persona, que es la fuerza en este caso representa la fuerza horizontal, estaba tratando de empujar el objeto y es por esta fuerza de fricción. Entonces, en esa parte es cuando está en reposo, no se mueve. Es la relación que tiene.
Muy bien. Para continuar con lo que mi compañera Carla estuvo explicando acerca de la definición y las causas que dan lugar a la fricción, voy a continuar centrándome en el subtema del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es una característica notoria, importante, fundamental al momento de realizar el cálculo de lo que es la fuerza de fricción. Como ya sabemos, este término depende mucho de lo que son los materiales o las superficies que vamos a mantener en contacto. Así que también lo va a ser el coeficiente de fricción. Este tiene un valor adimensional, es decir, que no tiene ningún tipo de unidad. Y por supuesto va a depender de los materiales o de las superficies que, como ya mencioné, vamos a mantener en contacto. Existen dos tipos de coeficientes de fricción que van a dar lugar así a las fuerzas de fricción respectivamente. Tenemos el primero, que es el coeficiente de rozamiento estático, el cual puede ser denominado con la simbología que encuentran en la parte de abajo. Este, como se menciona aquí, va a ser usado para cuerpos que se encuentran en reposo o con velocidad constante. El de abajo, el siguiente tipo de coeficiente de fricción, es el coeficiente de rozamiento cinético, el cual también se usa la simbología que se encuentra en la parte inferior. Este, a diferencia del rozamiento estático, se va a usar para cuerpos que se encuentran en movimiento o con una velocidad variable. Estos coeficientes de fricción van a ser usados para darnos el resultado de lo que es la fuerza de fricción, el cual va a ser fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento, tanto estático como cinético, por n, donde n va a ser un vector normal al plano. Este vector normal al plano puede ser un vector que se encuentre en un plano horizontal o que también puede ser usado en planos que se encuentren con un ángulo de inclinación. A continuación tenemos una tabla con diferentes valores de coeficientes de rozamiento, tanto estáticos como cinéticos, para diferentes tipos de materiales o superficies que se van a encontrar en contacto. Por ejemplo, tenemos acero con hielo, acero con teflón, teflón con teflón, hielo con hielo, acero, vidrio madera, madera madera, acero latón, entre otros tipos que vamos a poder emplear al momento de realizar ejercicios aplicados. Muy bien, mi nombre es Eduardo Piedrahita y yo les voy a hablar acerca de las leyes de fricción. En este apartado nosotros vamos a tener 7 componentes. El primero nos dice que la fricción entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal que un cuerpo ejerce sobre el otro. Recordemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie en la que se encuentra nuestro cuerpo. Por lo tanto, la vamos a poder encontrar ya sea de manera vertical, horizontal o con un grado de inclinación dependiendo de un ángulo. También, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción que existe entre nuestro objeto y la superficie multiplicada por la fuerza normal. Y aquí es donde vemos su proporcionalidad, dado que si la fuerza normal aumenta, nuestra fuerza de fricción también va a aumentar en caso de que no existan más fuerzas aplicadas. ¿Correcto? El punto número 2 nos dice que si la fuerza es excesiva, las superficies se deforman y se obtienen valores anormales de fricción. El punto número 3 nos dice que la fricción depende de la naturaleza de las superficies, su grado de pulimento y la presencia de lubricantes. El 4. La fricción es independiente de la forma y área de contacto del cuerpo, pero sí de la naturaleza de los materiales. Estos dos puntos van de la mano. Para poder comprenderlos mejor, utilicemos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un disco de hockey, una mesa de madera y una pista de hielo. Si nosotros utilizamos nuestro disco de hockey y lo deslizamos alrededor de la mesa de madera, este va a recorrer una distancia. Sin embargo, si utilizamos el mismo disco de hockey y lo deslizamos a través de la pista de hielo, la distancia que va a recorrer respecto a la mesa va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la pista de hielo tiene un grado de pulimento mayor que una mesa de madera. Por lo tanto, la fricción en este punto será menor. ¿Y qué sucede si en este caso a nuestro disco de hockey le agregamos en la parte baja un poco de aceite? Bajo estas condiciones, al existir este lubricante,
nuestro disco de hockey va a recorrer aún más distancia que la que recorrió sin el lubricante en la pista de hielo. Por lo tanto, no importa la forma que tenga nuestra pista, el disco de hockey siempre va a recorrer una mayor distancia siempre y cuando la naturaleza de los materiales sea la apropiada. Para el punto 5 nos dice que la fricción en movimiento es menor que la fricción en reposo. Y esto lo podemos comprobar y lo vamos a ver también en unos ejercicios más adelante. Pero recordemos que siempre es más difícil quitar a un cuerpo de su reposo que ya empezar a moverlo. Imaginemos por ejemplo un auto, el cual si nosotros en un instante intentamos moverlo, necesitamos más fuerza para que éste arranque que cuando ya se está moviendo. ¿Ok? El punto 6 nos dice que la fricción tiene sentido opuesto al movimiento. Una vez más, utilizando el disco de hockey, nosotros podemos ver que la fricción va a tener un movimiento opuesto. ¿Por qué? Porque si la fricción no hiciera ese movimiento opuesto, nuestro disco de hockey se deslizaría indefinidamente y nunca se detendría. Tiene que existir una fuerza contraria para que el disco se detenga. Y el punto 7 nos dice que la fricción no depende de la velocidad a la que se deslizan los cuerpos. Aquí podemos evidenciarlo una vez más con el disco de hockey. Puede ser que nosotros los deslicemos con una velocidad de 10 metros por segundo o con una velocidad de 40 metros por segundo. Independientemente con la velocidad que lo deslicemos, nuestro disco de hockey se va a detener dada la fricción. Lo que sí sucederá es que recorrerá una mayor o menor distancia de acuerdo a la velocidad que se aplique. Ahora vamos a continuar con la sección de ejercicios de refuerzo para poder entender mejor el tema de fricción. El primer ejercicio nos dice: un objeto de madera posee una masa de 41 kilogramos. Este se encuentra encima de una mesa de madera. Coeficiente de fricción cinético 0.3, coeficiente de fricción estático 0.4. Determine la fuerza de fricción estática y cuál sería la aceleración si se le aplica una fuerza de 50 newtons. Antes de poder realizar este ejercicio, se debe tomar en cuenta cuál va a ser el objeto o el sistema sobre el cual vamos a resolver el ejercicio. En nuestro caso, el objeto va a ser el cubo que se encuentra sobre la superficie de madera. Bien, lo primero que debemos hacer, como mencioné, es establecer cuál va a ser el objeto o el sistema sobre el cual vamos a trabajar, en nuestro caso, el cubo. Así que, seguido de esto, vamos a plantear nuestro sistema de referencia, XY, y por supuesto vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre del objeto o sistema, en nuestro caso, el cubo. Sobre el cubo actúan 4 fuerzas: la fuerza normal al plano, la fuerza del peso dada por la gravedad, la fuerza aplicada que se mencionó en el literal B y por supuesto la fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Si la fuerza va en este sentido a la derecha, nuestra fuerza de fricción al oponerse va a ir en sentido izquierdo. Siguiente paso, vamos a aplicar las leyes de Newton. Realizaremos sumatoria de fuerzas tanto X y Y, pero hay que tener en cuenta los literales que nos mencionan. Por ejemplo, en el primer literal nos pedía determinar lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción cuando no se encontraba en movimiento, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas iba a ser igualada a 0. O en otro caso, o en las mismas palabras, iba a ser nula. Así que si realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener que la fuerza normal está en el sentido del eje positivo Y, así que va a ser positiva. Y mientras que el peso va a ir hacia abajo, lo cual es en dirección contraria del eje positivo Y, negativa. Entonces, fuerza normal menos la fuerza del peso va a ser igual a 0. Si pasamos el peso al otro lado, la fuerza normal va a ser igual a la fuerza del peso. Peso es una fuerza que se determina por la masa multiplicada por la gravedad. Pueden usarse valores de gravedad de 9.8, 9.81 o en su mayoría de 10. En nuestro caso vamos a usar 9.8.
y tenemos el valor de la masa que fue dado en el ejercicio. Entonces, la fuerza normal es igual a la masa, 41 kilogramos, por la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza normal nos dio un valor de 401.8 newtons, que es la unidad de fuerza. Y bueno, teniendo este valor de fuerza y teniendo el valor del coeficiente de rozamiento estático, vamos a poder determinar fácilmente la fuerza de fricción estática. Usando la ecuación, fricción es igual al coeficiente de rozamiento estático por el vector normal al plano. Multiplicamos el coeficiente de fricción dado que es 0.4 por el valor de la normal que encontramos anteriormente de 401.8 newtons y el valor de la fricción nos va a dar 160.72 newtons. Recordar que esta es una unidad de las fuerzas y como fricción es una fuerza externa, pues por supuesto tienes la unidad. El siguiente literal nos pedía hallar la aceleración si aplicábamos una fuerza de 50 newtons. Realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje X. Como va a haber movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igualada a la masa por aceleración, como lo indica la segunda ley de Newton. Como la fuerza va a estar en el sentido positivo de las X, va a ser positivo, y como la fricción va a ir en sentido contrario, va a tener un valor negativo. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, o lo que es igual a la fuerza F menos la fuerza de fricción es igual a la masa por aceleración. Sabemos el valor de F, sabemos el valor de la masa, podemos calcular el valor de la fricción, porque como se va a encontrar en movimiento, en este caso no vamos a usar el valor del coeficiente de rozamiento estático, sino el de cinético, porque ya se encuentra en movimiento respectivamente. Reescribimos la ecuación F menos coeficiente de rozamiento cinético por el vector normal encontrado anteriormente es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la única incógnita que tenemos en esta ecuación. Despejamos fácilmente la variable de aceleración que nos da fuerza menos coeficiente de rozamiento cinético por el valor de la normal, todo eso sobre la masa del objeto. Evaluamos los valores dados en el problema y el valor de la aceleración nos da de menos 1.720 metros sobre segundos al cuadrado, unidades en el sistema internacional. Y estos son los resultados que nos dio en el problema número 1. Muy bien, ahora vamos con el ejercicio número 2, el cual dice: un transportista descargó frente a su puerta una caja de 500 newton, es decir, el peso de la caja es de 500 newton. Tiene equipo para hacer ejercicio. Usted descubre que, para comenzar a moverla hacia la cochera, debe tirar con una fuerza horizontal de magnitud de 230 newton. Una vez en movimiento, pueden mantenerse a velocidad constante con una fuerza de 200 newton. Obtengan los coeficientes de fricción estática y cinética. En el ejercicio anterior, a nosotros ya nos daban estos coeficientes y nosotros lo utilizamos para determinar la fuerza de fricción. Pero en este caso ahora nosotros tenemos que obtener estos coeficientes. Pero notemos que tenemos dos coeficientes, un coeficiente de fricción estática y un coeficiente de fricción cinética. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos situaciones. La primera situación en la cual la caja no se mueve, es decir, que tenemos que aplicar la fuerza de 230 newton para hacer que se mueva, y una en la cual ya tenemos nuestra caja en movimiento. Es por ello que vamos a tener dos diagramas de cuerpos libres, como lo vamos a ver en el siguiente diagrama de cuerpos libres, en la solución. Y el paso 1 es realizar este diagrama de cuerpos libres, donde vemos que la normal va a ser perpendicular a la superficie. Como la superficie es el suelo, nuestra normal va a ser vertical. Esto se aplica para ambos casos, dado que no se aumenta ni se cambia de inclinación a la caja. Sin embargo, en lo que son las fuerzas horizontales, sí podemos ver un pequeño cambio. ¿Cuál es este? Que en el primer diagrama de cuerpo libre, en el cual la caja aún no se comienza a mover, es decir, aplica una fricción estática,
tenemos una tensión de 230 newton y un coeficiente y una fuerza de fricción estática máxima. Mientras que en el otro diagrama tenemos una tensión de 200 newton y una fuerza de fricción cinética. Muy bien, entonces ahora para resolver este ejercicio tenemos que aplicar las leyes de Newton. Entonces, para el momento en el que la caja aún no se está moviendo, vemos que en el campo de en la sumatoria de las fuerzas en Y, tenemos que la normal va a ser igual a la componente negativa del peso. Pero todo esto va a ser igualado a 0, dado que nosotros queremos hallar un equilibrio. El cuerpo aún no se mueve, por lo tanto, su velocidad es igual a 0 y no existe una aceleración. ¿Ok? Entonces, mediante esta ecuación obtenemos que la normal va a ser igual al peso, el cual es equivalente a 500 newton. Una vez más, recordemos que nuestra fuerza de fricción es opuesta al movimiento de la caja. Si la caja tira para la derecha, nuestra fuerza de fricción tirará para la izquierda. Entonces vamos a tener que la componente horizontal de la tensión va a ser más la componente negativa de la fricción estática máxima, va a ser igual a 0. Una vez más despejando, obtenemos que la fricción estática máxima va a ser igual a la tensión, la cual es igual a 230 newton. Y ahora recordemos cuál es la fórmula para hallar la fuerza de fricción, la cual es igual al coeficiente estático, en este caso, multiplicada por la normal. Entonces nosotros ya conocemos la fuerza de fricción estática máxima y conocemos la normal, y simplemente es cuestión de despejar al coeficiente estático, en el cual vamos a tener que va a ser igual a 230 dividido para 500 newton y nos va a dar igual a 0.46. No tiene unidades. ¿Por qué? Porque el coeficiente estático es adimensional. Este sería para la primera parte en el cual no se está moviendo. Pasemos a la segunda. Nos dice que una vez que la caja ya está en movimiento, las fuerzas ya son menores. Es decir, ya se requiere una menor fuerza para que ésta se mueva. Y eso lo podemos evidenciar. Una vez más tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. Tenemos una velocidad constante, por lo tanto no hay una aceleración. Seguimos actuando bajo la primera ley de Newton. Entonces, la normal una vez más va a ser igual al peso, el cual va a ser igual a 500 newton. Y una vez más también la fuerza de fricción cinética, porque en este caso ya se está moviendo, va a ser igual a la tensión, lo cual va a ser igual a 200 newton. Una vez más recordemos cómo se calcula la fuerza de fricción, la cual es igual al coeficiente de fricción, en este caso cinético, multiplicada por la normal. Despejando el coeficiente de fricción y como ya conocemos el equivalente a la fuerza de fricción cinética y a la normal, obtenemos que va a ser igual a 200 newton dividido para 500 newton, lo cual va a ser igual a 0.40. Sin dimensiones, una vez más, es adimensional. En este caso, el ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Un bloque de 10 kilogramos se suelta en la parte más alta de un plano inclinado cuyo coeficiente de rozamiento cinético es de 0.3 y el ángulo que forma con la horizontal es de 60 grados centígrados. Calcula la aceleración que adquiere el bloque. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El bloque que estamos aquí viendo en pantalla se tiene que primero ver que está en una superficie inclinada, con una cierta inclinación de 60 grados, que es el ángulo que se representa aquí el problema. Tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0.3. ¿Qué quiere decir rozamiento cinético? Bueno, el objeto ya está en movimiento, ya se mueve. No está en una fuerza de fricción estática o está en una fuerza de fricción estática máxima, no, ya está en una fuerza de fricción cinética, ya se mueve. Por otra parte, lo que hacemos primero, ante todo, es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre del bloque hace en eje Y y en el eje X. En el eje Y podemos determinar lo que es lo normal y lo que es la fuerza correspondiente al peso del bloque junto con lo que es por trigonometría coseno de 60, multiplicado por coseno de 60. Y en el eje X vemos la fuerza de fricción que se está oponiendo a la fuerza que es igual al peso por seno de 60 grados. Entonces, como segundo paso, ya aplicamos las leyes de Newton.
¿Por qué decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? Porque en las fuerzas en Y no genera el movimiento, sino que se genera el movimiento en la sumatoria del eje, de las sumatorias de las fuerzas en el eje X. Ahí sí va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, en las fuerzas en Y lo que nos permite hallar es la fuerza normal. Y eso nos va a ayudar para determinar lo que es la fuerza de fricción cinética. Una vez que ya hemos determinado la fuerza normal, vamos a determinar en la sumatoria de fuerzas en X, vamos a reemplazar este valor de igualdad de masa por aceleración igual a el peso mg, o sea, masa por gravedad por seno del ángulo, menos la fuerza de fricción, que es igual a su coeficiente, que ya nos habían dado, que era igual a 0.3, por la normal que hemos despejado en la sumatoria de fuerzas en Y, igual a la masa por aceleración. Aquí es negativa la fuerza de fricción porque sabemos que está poniendo el movimiento a la otra fuerza, está en contra de nuestro eje de referencia. Y luego despejamos la aceleración, donde es 7.02 metros por segundo al cuadrado. Para el siguiente ejercicio, el ejercicio 4, nos establece un concepto de movimiento circular vertical junto con la fuerza de fricción. Y dice así: en los parques de diversiones hay un juego llamado rotor o centrífuga, que consiste en colocarse hacia la pared de un gran cilindro, el cual rota con cierta rapidez angular. La persona se halla parada sobre un piso, mismo que es retirado cuando el cilindro alcanza cierta velocidad. ¿Cuál debe ser la rapidez tangencial del filo del cilindro para que la persona esté a punto de resbalar? Supongan que el coeficiente de rozamiento estático entre la pared y la espalda de la persona es de 0.5 y que el radio del cilindro que gira es de 0.5 metros. En este caso, podemos observar la siguiente imagen. Este es el rotor y lo que primero se debe determinar son las fuerzas que están actuando en este problema. Lo que son la fuerza de la parte cilíndrica, el peso de la persona y la fuerza de rozamiento estática, es la fuerza de fricción estática. Entonces se puede determinar que la fuerza de fricción estática es la que está sosteniendo a la persona, es decir, que la fuerza de fricción es muy importante aquí porque es la que permite que la persona no resbale. Y como ya hemos mencionado, el problema dice que, suponga que, la pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser la rapidez tangencial del filo del cilindro para que la persona esté a punto de resbalar? O sea, está a punto, por lo tanto va a ser la fuerza de fricción estática máxima. Listo. Entonces vamos a hacer los pasos como primer paso, el diagrama del cuerpo libre. Segundo paso, aplicar las leyes de Newton. Como podemos observar, el paso 1 del diagrama del cuerpo libre, la persona está con las fuerzas que son la fuerza como habíamos mencionado la fuerza de fricción estática máxima, donde es directamente proporcional a la norma por su coeficiente de fricción estático, y abajo va su peso mg por la norma en dirección radial. Bueno, ¿y por qué decimos que la normal? Básicamente, al aplicar las leyes de Newton, vemos que aquí aplica también con lo que corresponde a las fuerzas centrípetas. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, es que la fuerza estática jamás va a ser igual al peso, no, pero la fuerza de fricción estática máxima sí puede ser mucho mayor al peso. Esto es para que la persona no caiga, no se resbale. Entonces, se dice que la fuerza centrífuga es igual a la normal. Por lo tanto, hace la definición primero de la fuerza de rozamiento estático, donde sabemos que es igual a su coeficiente de fricción estático por la normal. Y luego, esto se reemplaza, o sea, despejamos la normal
Y con la sumatoria de fuerzas en dirección vertical, en dirección del eje Y, se encuentra que van a ser igual a 0 porque en las fuerzas en dirección vertical no se ejerce movimiento, sino es en función radial donde se da el movimiento. Ya, es igual a lo que quiere decir aquí, que la fuerza de fricción estática máxima va a ser igual al peso. Y la normal, lo que se va a hacer aquí es reemplazar la fuerza de fricción estática máxima de esta ecuación, la reemplaza y luego la iguala con la otra ecuación que se veía con la sumatoria de fuerzas del radial. Reemplazando el valor normal se obtiene lo siguiente y podemos ahí con nuestras variables hallar lo que es la velocidad. Observe que la masa se cancela y despejando la velocidad o la rapidez tangencial va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el radio dividido por el coeficiente de rozamiento estático. Listo. Y por último, nosotros al reemplazar los valores, bueno, en este caso de la fuente que hemos sacado tiene como usa la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado, pero no hay problema. Luego, reemplazando esta ecuación de aquí, ¿no? Ya nos había indicado que el radio va a ser igual a 5 metros dividido para la fuerza, para el coeficiente de fricción estática. Y reemplaza y le sale igual a 10 metros por segundo cuadrado. 10 metros por segundo. A esto hace referencia, bueno, ¿a qué hace referencia esta velocidad? Bueno, por lo general, esta velocidad que representa cuando la persona está dando en el rotor, ¿verdad? Las vueltas y todo esto, tiene que haber una fuerza límite donde la persona diga, bueno, hasta aquí, si se le aplica esta fuerza, la persona no caerá, pero si se reduce esa fuerza, la persona cae. ¿Ya? Entonces es como básicamente el límite de que la mínima fuerza que se le pueda, la mínima rapidez que tiene el objeto, el rotor, para que la persona no caiga, porque si reduce, la persona resbala. Por eso es que por lo general cuando están en esos juegos de diversiones, lo que se da son cinturones de seguridad. Obviamente en la vida real es mucho mayor la velocidad que se le pone a lo que son los parques de diversiones con este tipo de juegos. Bueno, y este ha sido lo que es el tema de la fuerza de fricción, un tema muy importante para la vida real porque nos permite también analizar lo que hay dentro de las superficies y las resistencias que se pueden generar debido a la rugosidad de una superficie junto con otro objeto. Muchas gracias por su amable atención.